Pichincha Universal, generando noticias. Bueno, se han juntado una serie de elementos en las últimas semanas que nos hacen ver el problema de la niñez y adolescencia con una indefensión bastante alta. Quisiera que por favor hagan un balance de lo que ha sido este escenario cruento para niños, niñas y adolescentes, no solamente a nivel de violencia sexual, agresiones sexuales, sino también maltrato verbal, psicológico y bullying de sus pares. Comencemos entonces, si le parece, por la dama, por Efigenia, como abogada y tan cercana a los niños y niñas, lo que ha visto usted en esta problemática. La problemática de la violencia contra niñez y adolescencia lamentablemente es un tema de desnaturalizarlo. Desgraciadamente nuestra sociedad a lo largo de la historia ha violentado no solo sexualmente sino en toda forma a niños, niñas y adolescentes. O sea, la óptica del niño no persona, incapaz de tener el mínimo gobierno sobre sí mismo, eso ha sido histórico. Entonces, y claro, ahorita nos encontramos enfrentando una situación bastante grave porque, claro, en el último tiempo han sucedido cosas que han terminado haciendo emblemáticos ciertos casos, como el caso Ampetra, el caso Sevi, el tema de la violencia clerical con el cura Cordero y este tipo de cosas que de hecho han prendido la luz un poco sobre este tema, pero la violencia siempre ha estado ahí. El problema que nosotros estamos detectando es que, por decirle, el MIES ha tenido un muy buen trabajo en esto de alertar y decir, bueno, no calles, habla, denuncie, pero tenemos una administración de justicia que no está dando una respuesta adecuada. Ya, entonces allí está uno de los mayores problemas, en la administración de justicia. Tenemos dos problemas. Ya. El uno, claramente identificado, es esta naturalización social, claro, que hay que desnaturalizarlo, y para eso, ustedes como comunicadores, todos los medios, y nosotros como sociedad civil tenemos un trabajo altísimamente responsable en Cuando eso. un medio dice, su pareja de una niña de 14 años, ¿está naturalizando la violencia sexual? No solo están naturalizando la violencia sexual, está naturalizando un delito. O sea, es tan bárbaro el tema que tenemos tal naturalización que, por ejemplo, en el tema de atentados al pudor, abusos sexuales, en el Código Orgánico Integral Penal, que se suponía pues que ya teníamos la idea de que inclusive había que endurecer las penas y todo, se reduce la pena de 8 a 5 años para los abusos sexuales. ¿Eso ocurrió cuándo? Perdón. Con la promulgación del COIP. En 2015. En 2015. Claro, se promulga el COIP ya con este asunto. Entonces, tenemos este tipo, como decía, hay dos puntas. La una, la desnaturalización, que implica prevención, y la otra, la administración correcta de justicia, porque la impunidad es algo bárbaro. Ahora, la Fiscalía el 2 de mayo presentó un protocolo de entrevista forense para niños, niñas y adolescentes que sufrieron abuso sexual. La fiscal general Diana Salazar reveló algunos casos y algunas estadísticas sobre el tema. Le voy a preguntar luego de escuchar este audio a Carlos qué tan adelante se va al presentar este protocolo. Escuchemos el audio de la fiscal general. Este instrumento será utilizado para el servicio y acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a través de su aplicación por parte de los servidores y funcionarios de la Fiscalía General del Estado. La dimensión y gravedad de esta forma de violencia vuelven sumamente relevante el diseño de políticas públicas para prevenir, recolectar datos e identificar a las víctimas de abuso sexual, porque sin detección no es posible implementar medidas de protección
ni brindar tratamiento para las víctimas y sus familias. En nuestro país, los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad a escala nacional se han incrementado de forma alarmante en los últimos años. Solo para dar un ejemplo, en el año 2015, dichos delitos alcanzaban a 1.959. En 2018 se incrementaron a 3.146 y entre enero y marzo de 2019 ya suman 774 casos. 174 casos. Ahí están las estadísticas, Carlos. ¿Se están dando los pasos adecuados? ¿Qué es lo que falta hacer? ¿En qué debemos imprimir más el acelerador? Dos cosas. Ese día 2 de mayo la fiscal Diana Salazar mencionó esas cifras. Un mes, una semana más tarde, Se incrementó. ante la Comisión de la Niñez dice que los casos de violencia sexual cometidos contra niños, niños y adolescentes son 1.241. Más. De 4.000 a 1.241. La pregunta que le queremos hacer a la ministra a través de la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional es, ¿la diferencia de casos se resolvió? ¿O es la ligereza con la que el mundo político, y la fiscal tiene un Trata cargo los político importante en la persecución del delito en sociedad? 4.000 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes el 2 de mayo de 2019. Un mes, una semana más tarde, 1.200. ¿Se resolvieron los casos? Porque ese no es el problema. El fiscal Carlos Vaca Mancheno en diciembre de 2017 habla de 4.854 casos. Son fiscales ambos. La diferencia se resolvió porque lo que vemos es una impunidad gravísima, no resolución de casos. Solamente para tener claras las cifras, lo que acabamos de escuchar es algo más de 700 casos, lo que dijo la ministra. Entre enero, digamos la fiscal. La fiscal Entre entre enero y Solo marzo. en este año, primer entre 3 meses. enero y marzo. Primer trimestre ella dijo 700 casos, pero no se mencionó la cifra acumulada de denuncias, No se que era mencionó. más allá de los 4.000. 4.000 casos. Y según Ampetra, más allá de los 7.000. Claro. Ahí hay dos problemas, si usted me permite. favor, El por primero favor. es que la institucionalidad pública, que tiene por competencia la protección de niñez y adolescencia, ha elaborado un discurso, habían elaborado un discurso rimbombantemente vacío. Hace 10 años, y agradezco a Pichincha Universal por la entrevista, hace 10 años en la ciudad de Esmeraldas, un profesor de primer año de bachillerato, en ese momento también decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Luis Vargas Torres, es denunciado por 4 de sus alumnas por abuso sexual. Nosotros como fundación intervenimos a solicitud de la Dirección Provincial de Educación de Esmeraldas y descubrimos que hay 59 quejas de abuso sexual en su contra. De esas 59, 4 casos se judicializan, 3 van a fiscalía. El día de mañana en Esmeraldas, después de 9 años de una lucha de parte de la Fundación, con todo lo que hemos tenido, está a punto de ser declarada prescrita la causa, fuera de tiempo Qué procesal barbaridad. y atentando contra todo derecho y contra el debido proceso, prescrita la causa en contra de este señor. Porque la consulta popular de 2018 no sirvió Allá para voy. el tema de las... Ya, Allá por voy. favor. Menciono esto porque discutíamos con los compañeros comunicadores si esta denuncia a través de medios lo hacemos allá o lo hacemos acá en Quito. La opinión de los compañeros comunicadores es hazla en Quito por 2 razones. Primero, aquí está concentrado toda la inutilidad de la institucionalidad pública. Nos hemos quejado durante 9 años con el Consejo de la Judicatura, no sirve de nada. ¿Qué más? De nada, absolutamente. Quizás lo tengo que decir con nombres y apellidos, esto no es con dedicatoria a nadie. Quizás en la época del denostado Gustavo Yalc, el Consejo de la Judicatura funcionó mejor, lo tengo que decir. Porque ahora, pese a los esfuerzos del director de Transparencia, enormes e importantes esfuerzos, no pasa absolutamente nada. Entonces yo digo, si la fiscal general tiene tal confusión de cifras, si la fiscal general, a no ser de que nos digan nosotros, hemos resuelto los casos, si se arma tal parafernalia como cuando el ex ministro de Educación, Fander Falconi, llevaba carpetas y carpetas y carpetas, 3.995 carpetas, y la fiscal habla de 1.241 casos, ya se resolvió. Pero el estos resto. acumulados, esos 1.200 que dijo la fiscal, ¿son acumulados o son de Es este el año? acumulado que ellas tienen. Pero ¿qué es esto? ¿Dónde O sea, están se los otros esfumaron. casos? Y según Ampetra, se esfumarían ahí 6.000. Claro, son Y 7.000 lo que porque dice según Ampetra son 7.531, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una muestra, no nos hagamos más lío de que
A confesión de la fiscal en la misma Comisión de la Niñez no tiene muy claro el asunto, pero es muy triste porque detrás de cada cifra, detrás de cada denuncia hay un verdadero drama humano. Yo me he cansado estos 9 años de decirle a la institucionalidad pública, al fin de la tarde el que se vuelve a reunir con la víctima y su familia soy yo, el que ve a los ojos de la víctima soy yo, el que le da una rara explicación de veraz. Vamos a perder el caso. Lo que ocurre es que el oficio que presentamos en Quito no puede funcionar así. El presidente Lenín Moreno convocó a la institucionalidad pública y a sus ministros en 2018, luego de la consulta popular, para declarar política pública la lucha contra el abuso sexual. Hubo una consulta en febrero de 2018 que le dio paso a este país como prioridad la lucha contra el abuso sexual, contra la violencia sexual. No pasa absolutamente nada. Pero el resultado es que 6.000 casos de pronto ya no existen. No existen. Capaz lo resolvieron, ¿no? ¿Usted cree que lo resolvieron? O sea, digo yo, porque ¿cómo es así? Yo le traigo una muestra de esmeraldas, ¿sí? Una muestra. Allá, el día de mañana a las 4 de la tarde, lo más probable es que el Tribunal Penal prescriba la causa. Sí. Ya, pero llama la atención que la fiscal haga una anotación sobre el tema de sus fiscales, porque claro, una de las quejas que ha habido en el sistema es que no hay fiscales especializados, que no tienen idea de cómo tratar los casos y que en efecto caen en aquello que nos ha dicho Efigenia, que es la naturalización de la violencia. Incluso en el caso que sí quisiera también consultarle, de un colegio militar, en donde los padres hacen causa común para defender la institucionalidad en lugar de al niño. Se menciona esto, como que no es tan grave el tema. Por favor. Sí, esto lo hemos vivido nosotros como Defensa NNA en muchísimos casos. E inclusive si ustedes recuerdan los casos emblemáticos, estos de Ampetra, el caso del Principito, en todos esos casos el prestigio institucional se vuelve la bandera de lucha de la institución y hay muchísimos padres de familia que tienen naturalizado, de modo que yo he visto manifestaciones públicas con carteles en contra de la víctima, de padres de familia y alumnos, en Esmeraldas, precisamente para no alejarnos mucho del tema. Pero hay temas que son importantes, por ejemplo, este tema de que se declare política pública, o sea, así, política pública. Pero así mismo dice la fiscal que va a tener fiscales especializados. Ese es el tema. Exactamente, porque en la asamblea, en este día de la comparecencia, me permití preguntarle a la señora fiscal, bueno, ¿cuál es el presupuesto y el programa proyecto, plan para que se mejore el servicio de justicia para niñez y adolescencia? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ninguna, porque no hay plan. Más bien se hizo un cúmulo de nos faltan no sé cuántos fiscales, por 538 fiscales me parece que dijo, a nivel nacional, nos faltan. Claro, y de las carencias sí sabemos nosotros, o sea, faltan cámaras de Gesell, faltan especialistas, psicólogos clínicos para atender a las víctimas. Preguntaba ¿cuánto sirve el tema del protocolo Sirve mucho el rato que tiene gente especializada para atender a las víctimas. Y eso en fiscalía. Cuando hablamos de jueces, la cosa es mucho más grave. ¿Por qué? Porque están para juzgar delitos contra niños, niñas y adolescentes, jueces y en fiscalía también pasa, fiscales y jueces especializados en problemas de adolescentes infractores, otra cosa distinta. Y a veces tratan al perpetrador como si se tratara de un adolescente infractor. Entonces, o si no, generan la tensión en las unidades de violencia contra la mujer, pero nunca. La mujer también es vulnerable, también es violentada como cualquier otro ser humano, pero jamás la violencia contra un adulto, por mujer que sea o lo que fuere, puede ser tratada de la misma manera con un niño. Hay mayor indefensión, ¿no?
O sea, no solo porque hay mayor indefensión, sino porque el niño no comprende lo que le está pasando. O sea, el rato que se violenta a esa criatura, o sea, no se dice, se le roba la inocencia, pero se lo desubica en el mundo. O sea, una mujer adulta sabe lo que le pasó y sabe cómo. Un niño no, muchas veces no identifica a él que ha sido violentado. Entonces, la especialización es indispensable, pero en el Ecuador no hay presupuesto, pues. No hay presupuesto para fiscales, no hay presupuesto para suficientes cámaras de Gesell, no hay suficiente presupuesto para psicólogos, para médicos legistas especializados en niñez y adolescencia. Es decir, tenemos grandes declaraciones en la ley y también de políticos, puede ser del presidente de la República para abajo, cualquiera. Pero es admisible. Pero, se habla así, pero sin presupuesto, sin ninguna consistencia. Exacto, en lo que se dice. No tenemos un presupuesto Fue asignado en lo y oral, por ¿no? otra parte, o sea, no tenemos gente especializada. ¿Cómo es posible que nosotros estemos viendo prescribir las causas una vez que el pueblo ecuatoriano ha dicho que las causas, en una mayoría abrumadora, que las causas de niñez y adolescencia son imprescriptibles, tomando en consideración que los delitos de sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el mundo están equiparados a delitos de guerra por las consecuencias que traen sobre la persona? En esa parte quiero hacerle una pregunta, porque claro, conceptualmente la definición del delito sexual solo es calificado muy generalmente como delito. ¿Qué debería hacerse en la reforma para que sea más específico, no sé, y que pueda determinar una agilidad en la aplicación de la justicia? No sé quién me puede dar una respuesta a ese tema. Porque el COIP solo dice que es un delito. ¿Un delito de qué? ¿De qué tipo? o sea, Para que la justicia pueda actuar. No, el COIP tiene un apartado aparte para los delitos sexuales y están tipificados cada uno: violación, estupro, abuso sexual, acoso sexual, etcétera. Me parece que están del 101 para abajo. Entonces, o sea, no es un tema de tipificación. Ni reforma. O sea, porque el tema es que, por ejemplo, claro, en esto de los centros infantiles, de los guaguacentros que, bueno, circularon videos, está bajo investigación, etcétera, etcétera, lo que comentaban las madres es que en fiscalía lo que se les pedía es una prueba física. Exacto. De que el niño fue agredido, que debía tener moretones cuando, por ejemplo, fue violentado, pudo haber sido violentado a través de baños de agua helada o atragantándole con comida. O sea, no necesitamos entonces. Eso es una de las cosas que se debería resolver de acuerdo con la ley. La ley dice que para tratar niños, niñas y adolescentes se necesita personal especializado. Que interprete las leyes a favor de la niñez y adolescencia. Si tenemos nosotros juzgados y tribunales, inclusive de nivel de cortes superiores, o que se llamaban antes cortes provinciales, ahora, que no saben cómo aplicar el principio del interés superior del niño en ningún proceso, y resulta que el rato que uno invoca el principio del interés superior del niño, le dicen, eso no dice el COIP, o sea, así de fácil, y cogen y aplican todos los beneficios pro reo, olvidándose de que hay una víctima niño que está en la indefensión, que muchas veces cuando el niño tiene la ventaja de contar con una madre, un padre, un representante legal que quiere poner una acusación particular, por lo menos tiene alguna defensa. Pero el niño en el Ecuador, para que su delito, la violencia contra él, sea reclamada con acusación particular, es decir, en igualdad de condiciones con el perpetrador, necesita la voluntad de un adulto, porque si no está el representante legal, la madre, el padre o no sé, el tutor, poniendo la acusación particular, el niño queda en la indefensión. Tenemos un caso nosotros que por esa situación, con el pornógrafo infantil, con la foto del pornógrafo infantil tomada por él mismo con su celular, abusando de una niña de 12 años, y que extrajeron de los archivos de su oficina en un allanamiento la policía y la fiscalía, fue declarado, teniendo eso en el expediente, inocente.
así de simple. ¿Por qué? Porque la víctima no tenía acusación particular. ¿Cómo avanzar a la constitución de organismos especializados en el tema, Carlos? De acuerdo, solo permíteme añadir que hay una razón, además, por la que fue declarado inocente. Él era intendente general de policía. Qué bonito. Ya, tú combina Completo. el abuso sexual Completo. y el poder político, sí, y tienes la impunidad garantizada. Impresionante. Los organismos especializados estamos en esa lucha de siempre. Permíteme decirte, Washington, si nosotros queremos una respuesta distinta desde la institucionalidad política frente a la vulnerabilidad de niñez y adolescencia, tenemos que cambiar el planteamiento. Ocurre el delito sexual, ocurre la violencia contra niñez y adolescencia y salimos corriendo detrás de las consecuencias, que sociales, que psicológicas. Lo que no hacemos es prevenir. Mira, no digo que no haga falta reforma legislativa, pero hay las suficientes leyes como para que el panorama de niñez y adolescencia no sea lo deprimente que es. Hay suficiente institucionalidad como para que las cosas hayan cambiado. ¿Qué es lo que le hace falta? Nos parece que en esta época de 2 años enrarecidos, no voy a hacer política, pero lo tengo que decir así, en esta época de 2 años enrarecidos no hay claridad política en lo que se quiere hacer. Si tuvieras la claridad política, los protocolos funcionaran, porque pasa el problema, sales corriendo a hacer el protocolo y presentas el protocolo como si esa fuera la solución. ¿Qué le va a ocurrir al protocolo? Que no se cumple. Reformas del reglamento, reformas de la ley, reformas del código, pasa el problema que ocurre, que se violenta la ley. ¿No es peligroso, no es una trampa decir que todo está bien cuando en realidad no hay ni presupuestos ni se está haciendo nada? Sobre los presupuestos. En la Comisión de la Niñez, la fiscal Diana Salazar contó una triste historia de su falta de presupuesto, falta de psicólogo, de cámara de Gesell, un conjunto de carencias. ¿Cómo puede anunciar entonces lo otro? Eso lo dijo el 11 de junio. 1 año y medio antes, Carlos Bacamancheno, en la misma comisión, se me llamaban Petra, sí, dijo exactamente lo mismo. Lo que nosotros decimos es, ¿no han tenido 18 meses como para solucionarlo? ¿O vamos a esperar 1 año y medio nuevamente para que me cuenten la misma triste historia? Esto no funciona así, se necesita una decisión política. El abuso sexual es un problema social, es un problema cultural, es un problema político, porque habla de políticas públicas que hacen falta y las que existen son insuficientes, y porque hay necesidad de voluntad política en el Consejo de la Judicatura para realmente ejercer justicia. Estamos proponiendo nosotros, no queremos entrar en política. Vemos un montón de prioridades en la Judicatura, no una. El informe ANPETRA, una de las conclusiones es importante crear una comisión de la verdad y volver y poner un tiempo de averiguación. Pueden ser los abusos sexuales cometidos por el cura Cordero en Cuenca, el tiempo a partir del cual se haga una investigación prolija de los casos de abuso sexual. La investigación prolija tiene que ver ¿con qué? Con lo que ha hecho Fiscalía, con lo que ha hecho la Judicatura. Vuelvo a Esmeraldas y con esto termino. Mañana van a prescribir una causa, incluso antes del tiempo van a prescribirla, con un solo objetivo, para que nosotros como fundación tengamos que apelar. Ahí se nos fue todo este año y así se han pasado 9 años perdiéndolo. La otra es, finalmente, hablando de los presupuestos, todas las instituciones, esta información no hay. Para esta entrevista y las otras, yo he querido traer esta información. Desde la semana anterior la estoy construyendo y no hay. Todas las instituciones públicas, incluso los gobiernos seccionales, que tienen por competencia o función la protección a niñez y adolescencia, ¿sí?, que definan en un tiempo determinado, 10 años si somos estratégicos como país, esto necesito para ser eficiente en la protección a niñez y adolescencia, este presupuesto. Y ese presupuesto protejo. Como Estado protejo ese presupuesto. Puede haber una guerra, puede suceder una catástrofe. Eso no será razón suficiente para que yo mueva el presupuesto, porque si no, le tendremos a la fiscal Diana Salazar al cabo de su periodo diciendo me hace falta esto, eso y aquello, y me han quitado el presupuesto. No tiene sentido tratar y maltratar así a niñez y adolescencia. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.